Bueno, no sé cuántos de ustedes pudieron escuchar nuestra enseñanza de hace 8 días. La verdad, cuando preparé el tema, me di cuenta que me salió muy largo. Y entonces dije, toca dividirlo en dos. Y estamos hablando del poder. El poder, ¿dónde está el poder? Decíamos hace 8 días que eso de que el poder está en ti es muy de los motivadores, ¿cierto? De muchos movimientos de nueva era, de empodérate, que tú puedes hacer todo, que tú no necesitas a nadie. Y bueno, y a veces como que decimos, bueno, eso es puro humanismo, y de alguna manera sí, pero estudiando la Escritura también tiene que ver con nosotros los cristianos. Creer, sobre todo cuando pensamos que tenemos pocas cosas o que quizás tenemos poca fuerza, que estamos limitados, y a veces pensamos que no podemos lograr las cosas que el Señor se ha propuesto con nosotros. Pero creo que, como vamos a ver ahora y a estudiar del personaje que ustedes lo conocen, que es muy, muy conocido, cómo el Señor nos permite tener fuerzas de donde no tenemos, capacidades y aún recursos de donde no tenemos, no para hacer lo que nosotros nos proponemos, empoderándonos, sino para ser parte de los planes que Dios ha propuesto con nosotros. Y eso es muy importante. Y hablaremos del poder, ese poder de Dios que está en nosotros, como lo vamos a ver ahora. Estudiábamos hace 8 días, o empezamos a estudiar en Jueces capítulo 6. No vamos a ver, la primera parte no la vamos a ver, pero vamos a dar un repasito así rápidamente. Gedeón, Jueces 6. Son 3 capítulos, si no los ha leído, le animo que los lea 6, 7 y 8, que no vamos a tocar todo lo que dice ahí, pero creo que lo más relevante está ahí, ¿no? Es una historia que cuenta a un pueblo como Israel que está empobrecido. Cuando yo leía este texto, yo decía, es que estos 3 capítulos que hablan de la vida de Gedeón es la respuesta de Dios para una nación empobrecida, subyugada, esclavizada, martirizada. Yo decía, bueno, ¿y no es respuesta para nosotros también? Y en esa situación que vivía Israel en aquel tiempo, oran al Señor: Señor, ayúdanos, envíanos a alguien. Y como suele suceder, cuando ustedes o yo, o como este personaje Gedeón, se miró al espejo y le dijo, Señor, ayúdanos, el Señor le dijo, ahí en el espejo está a quien yo elegí para que ayude al pueblo. Ahí estamos nosotros, esos somos nosotros los que nos eligió el Señor, ¿no? Me parece que también tiene que ver con nosotros. Y lo primero que veíamos hace 8 días, así rápidamente para ubicarlos, es 3 poderes. Poder para creer en Dios, o lo que Él dice, poder para confiar y depender de Dios, y el otro es el poder para hacer lo que es correcto y lo que agrada a Dios, como lo vamos a ver esta mañana. Lo primero, si ustedes me permiten solamente leer un párrafo, no vamos a leer todo el pasaje del capítulo 6, el versículo 7, dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y de sus tierras, y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso, le dice el Señor. Y entonces es cuando dice, porque cuando se le aparece el ángel ahora a Gedeón le dice, y Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Les dije que no adoran a dioses falsos y ustedes no me hicieron caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó junto al gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Los madianitas los tenían oprimidos, venían y arrasaban con todo lo que cultivaban los israelitas y los dejaban en miseria. Los tenían esclavizados completamente. Los madianitas, y había otros pueblos aliados con ellos como los de Amalek y otros pueblos, ¿no? Entonces aquí está Gedeón cultivando rápido y escondiendo para que los madianitas no vayan a hacerle daño a ellos. Y mire el versículo 12, que es el de los clave para nosotros. Dice así: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, le dice a Gedeón. Ahora, yo creo que Gedeón ni sabía que era guerrero, pero bueno. Versículo 13, Señor respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto?
pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes, con el poder que tienes, y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Eso fue lo primero que vimos, el poder para creer en Dios. Ahora, uno diría que Gedeón y el pueblo creían en Dios, por eso han orado, ¿cierto? Y como hacemos todos nosotros, en un momento difícil oramos al Señor porque creemos en Él, no, el desespero nos lleva a eso. La cosa es cuando el Señor se aparece a nosotros y nos dice, guerrero valiente. Siempre yo me imagino, si fuera Gedeón, cuando me hubieran dicho eso, guerrero valiente, y yo decía, ¿quién será? No, eres tú el guerrero valiente. Señor, yo soy el más débil, ¿cierto? Mi familia la más pobre. No, te equivocaste de personaje, Señor. Es como, les decía hace 8 días, que como si alguien le dijera a alguien por ahí, princesa hermosa, ¿qué dirían por ahí? No, princesa hermosa, mire mi pelo, mírela, no, corta, no, yo no. El poder aquí, el primer poder que tenemos que tener claro nosotros, que Gedeón afortunadamente lo entendió, es poder para creer en lo que Dios dice de ti. Para creer que Dios te ve a ti diferente de como los demás te ven y diferente a como tú te ves. Ese es poder para creer eso. Creer que eso es verdad y tienes que creerlo. Porque eso fue lo que le pasó a Gedeón. Guerrero valiente. El primer poder es para creer. Y otra cosa que la anuncia ahí que es muy importante, que lo vamos a ver ahora, pero es eso, es saber que Dios te ve a ti diferente a como todo el mundo te ve. Y siempre pongo el ejemplo que ustedes lo escuchan, lo saben, de Jacob en Madián, cuando viene Esaú y él está solito ahí, ¿cierto? Y Señor, viene, la última vez que vio a Esaú, lo amenazó, han pasado 20 años y le dicen, viene. Y no viene solo, viene con 400. Y este hombre entra en pánico, se queda con el Señor y lucha con el Señor allá en Peniel. Y le dice, no te suelto, Señor, si no me bendices. Y lo primero que le dice el Señor es, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jacob. ¿Y qué es Jacob? Ladrón, tramposo. Esa ha sido mi identidad toda la vida, eso soy yo. ¿Y se acuerdan cómo le dice el Señor? De ahora en adelante no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, el que persevera con Dios. De ahora en adelante tendrás que aprender a creer que tú no eres Jacob, sino Israel. Que si alguien te dice Jacob, le dice, momento, yo me llamo Israel. Pero usted siempre ha sido Jacob, tramposo. De usted todo el mundo se cuida, porque usted es peligroso. Era un proceso de toda la vida para creer que yo me llamo Israel y no me llamo Jacob. Y yo les digo, siempre que pienso en ese personaje y ese pasaje, para mí me parece que eso es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es que llegue un momento donde yo crea que yo soy lo que Dios dice que soy y no lo que la gente dice que soy, ni siquiera lo que yo creo que soy. Y ustedes han escuchado textos como cuando el Señor eligió a David y le dijo a Samuel, no mires lo de afuera, porque Dios mira el corazón. Poder para creer en Dios, que lo que Él dice es así, y que si Él te escogió a ti, así es. Aunque te parezca que tú no tienes capacidad ni nada, el Señor ha visto en ti algo que ni siquiera tú mismo has visto. Y tenemos que empezar por ahí, porque eso desprende el resto, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? El poder para creer que Dios está ahí. Más adelante dice, por allá en el versículo 34, dice que entonces, bueno, un detallito antes de esto, ¿no? ¿Ustedes vieron cómo lo saludó el ángel? Le dice, versículo 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente. Y después, ¿qué le dice?
el Señor está contigo. ¿De dónde viene tu poder? ¿Cuál es la garantía que tienes tú para creer que eres un guerrero valiente? Y más adelante dice, ve porque el Señor estará contigo. Eso y el resto es sobra. Recuerda esto. Cuando Jesús, ya en los últimos versículos de Mateo, dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo esto dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma expresión. ¿Por qué yo debo creer que Dios dice eso de mí, que será cierto? Sobre todo les digo, yo sé que para algunos eso es difícil, no es no es tan fácil. Si tú has crecido como Jacob, que te han dicho toda la vida que tú no eres capaz, que tú no eres como los otros, que tú no eres tan bonito como el otro, ni tan fuerte, que tú eres más bruto que el resto, todas esas cosas que suenan, y uno mismo se compara, uno ve allá, ¿cierto? Uno sobre todo mira a esa gente, y uno dice, uy Señor, sí, mire esto aquí, esta chocolatina derretida, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿En serio, Señor, que tú me ves diferente a todo el mundo? Tienes que tener poder para creer que Dios te ve diferente. Ahora, hay casos de casos, ¿no? Uno se ve así ya viejo, ¿cierto? Barrigón, y uno lee allá en Éxodo que el Señor escogió a Moisés cuando tenía ¿cuántos años? 80 años, por favor. Usted y yo somos pollos, por favor. Lo que nos queda es vida. Si el Señor se propone como hizo con Moisés, todo lo que hizo, con otros les queda más tiempo. Quiero que vuelva a esto, ¿no? Bueno, y después le dice el versículo 34 del capítulo 6, ¿vieron ustedes lo que dice? Le dice el Señor, entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder, lo vistió a Gedeón de poder. El Señor le dice, si te queda alguna duda, te voy a enviar mi Espíritu. O sea, tú eres, y hay que creer al Señor. Lo segundo que quiero que veamos es, y si ustedes quieren ampliar un poquitico para que escuchen las 8 días, es poder para confiar y depender de Dios. Ahora, eso no fue tan fácil, porque ustedes dirán, uy, sí, no, pero es que confiar en Dios y todo eso, y sobre todo para lo que lo escogió, ir a enfrentar a los madianitas, a los amalecitas y todos los hitas que había por ahí, era un mundo. Dicen varias partes que el ejército de esos pueblos que se habían aliado todos contra Israel era como una multitud de langostas, eran muchísimos. Y Gedeón, después de que el ángel le dice eso, le dice, pero déjame yo pruebo, le dice, déjame que yo voy y hago una comida, un altar y vengo y a ver si es cierto, porque quizá que fuera puro embuste del ángel. Dijo, listo, vaya, tranquilo, vaya. Y él fue, hizo todo esto y listos. Bueno, después de eso hizo algo que ya lo vamos a ver más adelante. Le dice, vaya y destruya los ídolos que tiene el pueblo, Baal y Acera, y los destruyó él, ¿cierto? Pero después de eso, hay un texto que es muy conocido, y es cuando Gedeón le dice, Señor, yo quiero que me des otra pruebita, porque es que no estoy muy convencido todavía, ¿no? ¿Alguien ha dudado a veces del Señor? Tranquilo, no se preocupe, no es siendo pecador. Y usted de los que, la duda hace parte de esto, ¿no? Si para Gedeón fue difícil, como es para nosotros, creer lo que Dios dice de nosotros, igualmente es difícil confiar y depender de Dios. No es tan fácil eso. Confiar y depender 100% de Dios no es tan fácil. Y como decía, Gedeón sacó excusas, ¿no? Sobre su inmadurez, soy el más joven, sobre la pobreza de mi familia, pero el ángel le hizo ver que Dios era el que estaba con él y esa era la fuerza y el poder que él necesitaba para enfrentar a tremendo enemigo. En el versículo 16, Gedeón debe confiar en el poder del Señor, pero pide señal, como decía, ¿no? Y el ángel accede. Pero miren lo que sucede después de que él derriba los ídolos y todo eso. Dice el versículo 36 del capítulo 6 de Jueces lo siguiente. Recuerden, ya Gedeón ha obedecido al Señor y todo esto, y dice el versículo 36. Después Gedeón le dijo al Señor, si de veras vas a usarme, Señor, si tú me escogiste a mí, si tú viste en mí algo que nadie ha visto, que ni siquiera yo veo, si vas a usar para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar.
Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Cuántas pruebas le hemos puesto al Señor así, no? Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Y uno diría, no, listo, con eso, pues, ¿qué más? Pero Gedeón le dice, Señor, estoy muy convencido, tranquilo. Le dijo, por favor, no te enojes, Señor, conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca, mientras que el suelo alrededor está mojado con rocío. Así que esta noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Qué gracia la del Señor, ¿eh? Es como con un peladito, ¿no? Señor, definitivamente el Señor ve cosas que nosotros no vemos, definitivamente. Y a veces como que nosotros somos tan racionales que no nos imaginamos que Dios pueda actuar de esta manera tan tierna con nosotros, por Dios. El Señor accede a lo que Gedeón le pide. Así que esa noche el Señor hizo que lo que Gedeón le pidió, y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Tremendo eso, ¿no? El Señor accede cuando hay duda, Él accede, la duda no es mala también. Y en su misericordia el Señor hace lo que Gedeón le pide. No sé cuántas pruebas y señales hemos necesitado nosotros para confiar y depender de Dios. ¿Cuántas señales? Gente dice, no, yo, así como con Gedeón, que Señor, listo, si es así, que llueva para arriba, Señor, a ver, alguna cosa es así, para que yo quede convencido, Señor, ¿cierto? O cosas por el estilo, ¿no? Le ponemos señales al Señor, le decimos que obedeceremos y haremos lo que Él nos diga, pero que primero nos muestre de verdad si de verdad es así, ¿no? Si debo perdonar a mi mujer, si debo reconciliarme con ella, si debo pagar esto y aquello, si debo, Señor, ¿será que sí? Bueno, le ponemos pruebas al Señor, muchas. Pero lo curioso de esto, este es un hombre que pone una prueba de esas hasta aquí. Pero lo increíble es lo que sucede después, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Mire lo que dice, ya es la batalla. Y mire lo que sucede, versículo 2, capítulo 7. Entonces, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Recuerden, el enemigo es una multitud, dice que como una multitud de langostas, eran miles, muchos ellos. Versículo 3, el Señor le dice, pero sabe, los que estaban con ustedes son muchos también. Uno dirá, entonces están duplicando a los otros, por lo menos, ¿no? No. Por lo tanto, dijo, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. O sea, eran como 30,000. Recuerde que el otro ejército es una multitud. Quedaron entonces 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Son muchos todavía. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba. No, me gustó esto, ¿no? Porque como Gedeón pone a prueba al Señor con lo del vellón. Y como que el Señor le dice, yo también te voy a probar. A ver qué tanto confías en mí y qué tanto dependes de mí. Todavía son demasiados, hazlos descender al manantial, yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a los que beben el agua con sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. O sea, hay una diferencia. Algunos que soltaron las armas y se botaron al agua, y hay otros que no, que se inclinaron con una mano levantaron el agua y bebieron, dijeron. Eso sí, los otros no, porque en la batalla los que tienen sed botan las armas y están muertos. Los otros no. Y dice el texto entonces, solo 300 hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a los demás a casa.
quiero que noten esto que es muy, muy importante. Porque este es un hombre, como decía ahora, que está acostumbrado a pedir pruebas. Y aquí tiene que depender de Dios. Uno esperaría, no sé, sumamos que ustedes son como Gedeón, o que nosotros somos Gedeón. Ya le pedimos prueba por el vellón, y ahora nos dice el Señor, listo, esos 300 son. ¿Qué diríamos nosotros? Señor, ¿con 300? Si es que los otros son muchísimos, son millares, con 300, ¿no? Lo increíble es que Gedeón aquí no le dice, Señor, dame una prueba de que con esos 300 vamos a vencer. Gedeón, en este momento, está convencido de que si es con 30,000 o con 300, la victoria es del Señor. Poder para creer que no importa la cantidad, que lo que importa fue lo que el ángel le dijo. ¿Qué le dijo el ángel? Dios está contigo. No importa si son 300, no importa los que sean. Es poder para creer que si el Señor está conmigo, la muchedumbre está derrotada. Eso fue lo que hizo el Señor con 300. Con esos 300 debía enfrentar ese multitudinario ejército. Gedeón ya no pide pruebas. Él ya ha adquirido el otro poder, el poder de confiar y depender de Dios. Él cree en Dios. Si es con 300, con 300. Y confía. Ahora yo no sé cuánto necesitamos nosotros para depender de Dios. Después de que el Señor nos muestra pruebas como este del vellón y todo ese, Señor, pero ¿cómo es que yo voy a creer que con 300? No habrá otra manera de probar eso, Señor. Pero qué bueno que Gedeón nos enseña que no importa el número, lo que importa es que el Señor esté con nosotros. No importa. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos viendo lo que no tenemos? Señor, pero es que son miles, nosotros somos poquitos, Señor. No tenemos el poder, somos 300, nomás es muy poquito, ¿no? Nos quedamos lamentando por lo que no tenemos y por lo que otros sí tienen. Es que si nos viniera otro ejército a ayudarnos, otro pueblo para derrotar. Gedeón fue a la batalla, y si usted lee el texto, no lo vamos a leer ahora, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Combatió a ese ejército de millares y confió en Dios y los venció. Hizo lo que Dios. Ahora, si ustedes leen el texto, los que han leído el pasaje saben que le dijo unos detalles, ¿no? Que con unas vasijas, que con unas teas, y le dijo exactamente, Gedeón hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y como hizo como Dios le dijo, obtuvo la victoria con 300. Como decía ahora, ¿hay espacio para la duda? Claro que sí. Y las pruebas también. El Señor no es que se ponga bravo otra vez pidiéndome pruebas. ¿No notaron eso? La misericordia de Dios con las señales, ¿cierto? El segundo poder que está en nosotros es cuando decidimos confiar y depender de Dios. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Ahora, uno nota una fe que va creciendo, ¿no? Una fe que ha madurado. Porque uno encuentra gente de 30 años de cristiano y todo eso, quiero sé si el Señor, la verdad, si la voluntad del Señor es que me separe o no mi mujer. Ay, no me digas, pues, que usted va caminando con el Señor y toda duda si es que esta es la mujer que Dios le dio a usted. No, hombre, ¿qué es? Este hombre es un hombre que ha madurado en la fe. Porque a veces, como digo, nos cuesta decidirnos obedecer a Dios o confiar en Él, ¿no? Decidimos creer en Él, en lo que Él dice y hacer lo que Él nos dice que hagamos, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Eso es muy importante, porque decimos, listo, yo creo en el Señor, ¿cierto? Yo confío en Él, pero hago lo que se me da la gana, ¿no? No es que me voy a meter en este negocio de cabeza y el Señor le dijo que sí, Señor, si no es tu voluntad, atájame, Señor. No, pues ya la embarró por allá y se quebró. Dice, pero es que el Señor no me ayudó. Pues usted confió en Dios totalmente, pero hizo lo que Dios le dijo, pues no hizo lo que yo creía. No me digas. Gedeón hizo exactamente como el Señor le mandó. Y cuando nosotros confiamos en Dios y dependemos de Él, Él estará con nosotros. Y eso fue lo que Jesús prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es tu poder
Y ese es mi poder. Arriesgarnos a creer que Jesús está con nosotros. Algo tan simple, algo que sabemos nosotros de toda la vida. Pero examínese usted si realmente está convencido de que es así. Porque seguro que cuando vienen los problemas, Señor, ¿no es que tú vas a estar todos los días con nosotros? ¿Te descuidaste o qué, Señor? Él está ahí. Quizás lo metimos para en el San Alejo, pero Él está ahí. Él vino para quedarse y lo prometió. Cantamos ahora esas promesas que nos da el Señor. Entonces el segundo poder, primero el poder para creer lo que Dios dice de ti, para creer que es así, de cómo nos ve Él. Y segundo poder es poder para confiar y depender de Dios en todo. Y el tercero es muy interesante. Es poder para hacer lo que está bien, para hacer lo que agrada a Dios, que ese ya es un poco más, no digo complicado, pero como que quizás en el que fallamos más tal vez, no sé. En el capítulo 7 dice que Gedeón usó el poder que Dios le había dado para decidir apegarse o cumplir el plan de Dios en la guerra. Y así lo hizo y venció, ¿cierto? Puede ser que sea una locura, ¿no? Que con 300 voy a enfrentar a un ejército. Eso puede ser absurdo, eso no tiene presentación. ¿Cómo va a hacer eso? Pero si Dios lo hizo así, es el plan de Él y yo lo voy a seguir como Él dice, lo voy a hacer. Aunque parezca una locura, ¿no? Enfrentar a un ejército en multitud con solo 300 se hace solamente cuando se confía en Dios y se depende de Él. Pero miren esto que sucede antes, en el capítulo 6, versículos 27 al 32. Vea lo que sucede. El Señor le dice, leamos un poquitico antes, dice, versículo 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma, hablando de un altar que estaba haciendo él, el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Colocando cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Recuerden que le dice, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Porque ustedes se dedicaron a adorar ídolos. Y el Señor le dice a Gedeón, tú tienes que ir a hacer esto y derribar eso y acabar con eso. Entonces Gedeón, versículo 27, llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque le tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que había sacrificado. Los habitantes que se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Se enteraron, les destruyó los ídolos. Y van a la casa y le dicen, saca a tu hijo, le dicen a Joás. Le exigieron a Joás los hombres de la ciudad, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogan por él? Todo el que defienda la causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda al mismo y destruya al que lo derribó. A partir de entonces Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa que Baal se defienda de sí mismo porque él destruyó a Baal. Recuerden, estamos hablando del tercer poder, que es poder para hacer lo que agrada a Dios, lo que es correcto. Gedeón escuchó que estaban viviendo empobrecidos y en ruina por una razón. ¿Cuál era la razón? Que habían adorado, se habían ido detrás de dioses ajenos. Y el Señor le dice, lo primero que tienes que hacer es destruir eso. Y destruye los dioses, ¿no? Pero no fue fácil. ¿Vieron ustedes cómo lo hizo Gedeón? ¿Y por qué lo hizo de noche? Porque era riesgoso, les tenía miedo. Gedeón ha tomado el riesgo de hacer lo que agrada a Dios, hacer lo que está bien. Y a veces necesitamos poder para eso, hacer lo que agrada a Dios.
lo que está bien delante de Dios. Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de la diosa Acera, como el Señor le había ordenado. El Señor le dijo, haga esto, y él lo hizo. Si quería que Dios le ayudara al enfrentar la batalla con ese ejército, no podía permitir que el pueblo siguiera adorando dioses ajenos o extraños. Y al amanecer, entonces la gente se da cuenta que derribó los ídolos y que habían destruido y buscan el culpable. ¿Quién hizo eso? Porque tienen que cobrárselo, ¿no? Lo iban a asesinar literal. Y es que déjenme decirles, tengan en mente esto: cuando tú tienes el poder para hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios, no siempre le agrada a la gente. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Se pusieron furiosos, querían matarlo. ¿Por qué? Porque Gedeón se arriesgó a hacer lo que Dios le dijo, lo que era correcto. ¿Cuántas veces tú te decides hacer lo que es correcto y a la gente no le gusta? No siempre le gusta. ¿Cuánta gente dice, ay, tan lindo usted que es tan buen cristiano? Ay, sí, usted. No, a la gente no le gusta. Buscan un culpable, pero él se decide y lo hace, ¿no? Como Gedeón, creo que debemos tener ese poder, esa convicción y esa confianza para hacer lo que es correcto, así a la mayoría no le guste. Les voy a poner un ejemplo sencillo, doloroso y todo, pero permítanme, que es muy de hoy. Esta semana, en una discoteca en Cali, una chica hizo lo que no era correcto para quedar bien con todos, y ya saben lo que pasó, ¿no? Y después preguntan, ¿pero quién la obligó? ¿Quién no? Ella. ¿Por qué? Por no quedar mal con el resto. Se necesita convicción y poder para decir, eso no es correcto, eso no lo hago. ¿O no? Se burlarán, te señalarán, te discriminarán, claro que sí. A Gedeón le pasó exactamente lo mismo. Él sabía que lo iban a buscar y se esconde, pero dijo, no, ya hice lo que el Señor me dijo. Y lo hizo. Tener poder y convicción para hacer lo que agrada a Dios. Y hay muchas cosas, uno podría hablar de tantas cosas, ¿no? Esa es una actitud un poquito diferente a la de Saúl. Más adelante, recuerdan ustedes de Saúl, cuando el Señor le ordena a destruir al pueblo de Amalek, y resulta que Saúl prefirió congraciarse con el pueblo y no obedecer a Dios, y el Señor lo desechó, porque para el Señor era más importante la obediencia. Nosotros esperamos al Señor que hagamos lo que a Él le agrada. Así como Dios hizo que, noten esto, ¿por qué Dios que hizo el milagro del vellón y todo eso después de esto, tenía poder? ¿Ustedes creen que si no tenía poder para haber destruido los ídolos de Baal y de Acera? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hizo Dios? Porque Él quería ver cuál era la actitud de su siervo. Lo estaba probando. Gedeón probaba a Dios, pero el Señor también estaba probándolo a él, ¿no? El Señor quería que él hiciera lo que tenía que hacer. Él esperaba que fuera Gedeón quien usara ese poder para hacerlo. Piensa en las veces que te has resistido a usar el poder para hacer lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Y uno puede hablar de muchas cosas acá. Esta mañana, que nos levantamos temprano con mi esposa a arreglar las cosas, porque tenemos un invitado muy especial hoy para la casa, yo reflexionaba en esto en mi mente y decía, Señor, cuántas cosas nosotros a veces dejamos de hacer lo que es correcto, ¿no? Pensaba en algo que una vez me dijo una persona, y que a veces tengo que pedirle perdón a ustedes también, que dijo esto, y se lo he mencionado. Dijo, a mí me gusta esta iglesia porque aquí no hablan de plata. Y yo después en mi reflexión decía, Señor, ¿yo cómo debo tomar eso? ¿Como un halago? Porque si delante de Dios esta iglesia le gusta porque nunca pedimos diezmo ni nada de eso, o sabemos que la gente lo da voluntariamente, pero que nunca les cobramos ni nada de eso, me gusta esta iglesia. Y dije, Señor, pero estoy pecando, porque no estoy hablando a la gente de la verdad tuya. No es que es para que no se incomoden, yo mejor no les hablo de eso y dejemos el tema ahí, que cada uno lo vaya aprendiendo y asumiendo, ¿no? Porque es que si usted paga el diezmo y en su casa se enteran, ¿qué le van a decir? ¿Se da cuenta? Usted, esa plata aquí no la necesitábamos. ¿Se da cuenta? Porque usted está regalando la plata. Es hacer lo correcto, hacer lo que agrada a Dios. O ir a la iglesia también.
¿Cuántas veces decidimos no ir? Porque no, tranquilo, y lo manejamos. Y otras muchas cosas, ¿no? Ser fieles, decir la verdad, bueno, tantas cosas, ¿no? Puede ser que hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, tenga sus riesgos. Recuerda eso. Hacer lo correcto y lo que agrada a Dios tiene sus riesgos. Porque a otros no les gusta, a tu familia no les gusta. Porque no están de acuerdo. Porque les va a parecer que tú eres un bobo. Bueno, tantas cosas. Por ejemplo, cuando tú decides reconciliarte con el que te ofendió y el otro, uy, usted sí es bobo. ¿Cómo va a perdonar usted eso? ¿Reconciliarse? Por favor. ¿O pidió perdón? Pero ¿cómo así? Usted tiene dignidad. ¿Cómo fue? O dejar algún pecado, dejar alguna relación, un lugar, ¿no? Muchas cosas que tú sabes que no agradan a Dios son esos ídolos que adoramos y que tenemos que derribar. Sencillamente, ¿qué son esas cosas que Dios te dice que hagas, que tú sabes que son correctas delante de Dios, pero que tú te resistes porque no tienes el poder para hacerlo? Recuerda, es poder para hacer lo correcto delante de Dios. Lo correcto es esos ídolos, derribarlos, dejarlos, pero recuerde a veces nos cuesta muchísimo hacer uso de ese poder. Pero aquí viene un contraste interesantísimo, porque hasta que uno ve a un Gedeón, que bueno, probó al Señor, entendió, listo Señor, si yo soy el escogido, eso es problema tuyo, ¿qué estás viendo en mí? Listo, yo voy, para las que sea Señor, diríamos, listo, Señor. Y después va y derrota y listo, está bien Señor, y hace lo correcto. Pero como Gedeón también es humano, finalmente, ese poder que hay en nosotros, como lo hubo en Gedeón, debe convivir también con una debilidad humana que tenemos todos, y en este caso también Gedeón, para hacer cosas de buena voluntad, pero que no siempre son convenientes. Si usted viene un momentico en el capítulo 8, ya ha habido la victoria contra Amalek y todo eso, lo quieren nombrar dice el rey, pero que tú nos gobiernes y tus hijos, hagamos una dinastía, y él dice, no, nada de eso, ¿no? Pero miren lo que sucede en el versículo 24 del capítulo 8, dice así. Leo el 23. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Sin embargo, dice, tengo una petición que hacerles, que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban arete de oro. Con gusto le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas de sus camellos que llevan en el cuello. Y aquí viene lo interesantísimo y lo grave. Entonces Gedeón fabricó un efod sagrado. Un efod era una especie de chaleco que usaba un sacerdote. Y a él le pareció bien hacer un efod y hacer ese efod sagrado con el oro, y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero noten lo que sucede. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Increíble eso, ¿no? Porque tú puedes tener poder para destruir los ídolos, pero tienes que tener cuidado porque a veces fabricamos nuestros propios ídolos. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Ahora, yo me preguntaba esta mañana en mi reflexión, ¿el motivo por el cual Gedeón fabrica eso es para que el pueblo lo adore? No lo dice el texto. Pareciera que les pide como, cada uno como que sacrifique algo, el botín que tiene, y hagamos esto, y es sagrado. Claro, ya no tienen el dios Baal ni Acera, pero esta es una cosa sagrada que de alguna manera se asemejaba a lo que ellos tenían, pero el pueblo, que era un pueblo idólatra, termina adorándolo, ¿cierto? Tenía buenas intenciones. Eso es lo que hace, ¿no?
La intención de Gedeón no creo que fue elaborar un ídolo, claro que no, pero el pueblo lo adoró. ¿Cuántas veces hacemos esos efod y la gente termina adorándolos? Y yo les voy a mencionar dos ahorita que el Señor me reveló esta mañana. Yo creo que el Señor me reveló esta mañana. ¿Cuántas veces tenemos el poder y la valentía para derribar los ídolos yendo en contra de todos, arriesgando la vida? Pero simultáneamente elaboramos nuestros propios ídolos, dejando que domine nuestra humanidad y no el poder de Dios que hay en nosotros. ¿Por qué uno hace esos ídolos? De buena voluntad. Pensaba en dos cosas que con algunos hemos discutido esta semana. Pensaba, por ejemplo, en la transmisión que hacemos cada domingo. Alguien dirá, ¿eso es un ídolo? ¿Eso es del diablo? No, uno lo hace con buena intención, pero uno sabe cómo terminamos usándolo los demás. Es como esto, perdón, pues ya digo, vuelvo a esto. Yo me acuerdo hace 25 años, 27 años, estábamos en Medellín, en la iglesia, estábamos en el seminario, y yo recuerdo que la gente empezó a dejar de venir a la iglesia, y se iban para la iglesia que va en Medellín, las fincas que van en Llano Grande y en Oriente. No, es que la finca es y para la familia, chévere, ¿no? ¿Es mal una finca? ¿Es del demonio una finca? No. Pero dejaron de ir a la iglesia para irse a la finca. Y yo recuerdo que pasó algo sobrenatural. En ese tiempo el ELN empezó a hacer pescas milagrosas y la gente tuvo que volver a la iglesia y dejar de ir a las fincas. ¿Serio? ¿Así pasó allá? O si tú compras una acción del club, pero como eso vale y tú pagas, ¿qué hay que hacer? El domingo hay que ir para el club, ¿cierto? ¿Es pecado y el club es del diablo? No, claro que no. Con buena intención lo haces por tu familia, pero fácilmente se puede convertir en un efod que tú adoras en lugar del Señor. ¿Sí me hago entender? Igual, y volviendo a la transmisión, y no quiero que los que estén allá en casa se sientan mal, claro que no. Pero nos hemos acomodado. Y como digo, no es que la transmisión que hagamos sea del diablo ni nada por el estilo. Pero ¿a cuánto se nos ha convertido en un efod donde dice, pues imagínese, yo aquí me levanto, me hago un café, ni siquiera me baño y ahí me conecto? ¿No será eso un efod que se está? Uno lo hace, hay mucha gente que está allá en casa que no puede venir, María Teresa, María Cristina, que no pueden venir, y pues obvio, hay personas fuera del país que tampoco tienen una iglesia cerca, qué bueno. Pero si tú estás conectado ahí pudiendo venir acá, yo creo que ese efod está ahí. Pero hay otro, que lo descubrimos con algunos esta semana. Con buenas intenciones, igual que Gedeón, con buenas intenciones. Después de la pandemia, empezamos a ver que teníamos dos grupos, uno en el sur y uno en el oeste, ¿cierto? Empezamos a reunirnos así simultáneamente, con buenas intenciones. Pero nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta, que entonces esta iglesia es chévere porque aquí nos reunimos cada 15 días. No me diga, nosotros nos reunimos cada 8 días, no cada 15 días, solamente que un domingo es acá. Y esto los digo para que ustedes nos ayuden a orar, porque creo que estamos llegando en el momento de empezar a reunirnos en un solo lugar. Porque esto lo convertimos en un efod que estamos adorando. ¿No les parece? Son cosas que se hacen con buenas intenciones, que no son del diablo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero que uno termina adorándolas y no se da cuenta. Eso es lo que sucedió con Gedeón. Hizo algo, noten ustedes, un hombre que tuvo el poder, la valentía y el riesgo de tumbar los ídolos, que era un riesgo y un costo, pero que no se dio cuenta con buenas intenciones que hacer un efod. Ahora, como digo, yo no creo que le haya pretendido adorarlo, pero el pueblo sí terminó. Yo recuerdo que hace muchos años, unos 30 y pico de años, hicimos un curso con un rabino, Alfredo Goldsmith se llamaba él, y nos hablaba del antiguo Israel, y nos decía, es que la forma como los israelitas en aquel tiempo idolatraban cualquier cosa, dice, usted no se la pueden imaginar, decía él. Es que cómo se adora hoy, decía él, no tiene comparación a cómo esa gente era idólatra en aquel tiempo. Y este es un reflejo de eso. Terminaron adorando el efod
Y más adelantico, si ustedes leen el capítulo 8, dice que cuando murió Gedeón, volvieron otra vez a adorar a Baal y todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos el poder y la valentía para derribar estos ídolos? Yendo en contra de todos, arriesgando la vida, el prestigio, arriesgando todo, pero construimos nuestros propios ídolos. No, es por mis hijitos, la finca, para que se divierta todo el mundo. Y empezamos a sacar argumentos. No, por ellos sí, qué bueno. Así como Gedeón y los discípulos de Jesús, debemos comenzar con el poder para creer lo que Él dice de nosotros. Jesús, me gustó como cantamos ahora, que el Señor Jesús puso su nombre en nosotros, fue que dice la canción, ¿cierto? Qué lindo eso, ¿no? Que somos sellados, que somos lo que el Señor dice que somos. Mire, yo les digo una cosa, yo creo que si ustedes no han empezado esa lucha, es una lucha con la que yo lucho todos los días para creer que yo sí soy lo que Dios dice que soy. Porque todo el mundo alrededor dice otras cosas. Que valemos tanto, tanto, que el Señor entregó la vida de su Hijo y derramó su sangre por nosotros. Que fue el precio más alto que se puede pagar por ti y por mí. Y que podemos enfrentar lo que sea. Porque así como Gedeón Él nos puso su espíritu en nosotros, y que dijo, y que el Señor no miente, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo eso, ¿no? Eso es suficiente para vivir, les digo. Si estamos convencidos de ese poder, podemos confiar y depender de Dios, que es otra de las luchas que tenemos, ¿no? ¿Será que sí puedo confiar en Dios? ¿Será que sí? Confiamos a ratos, pero cuando el Señor no está, desconfiamos, ¿no? Pero tendremos que desarrollar ese poder para enfrentar las batallas, ¿no? Esa batalla que parece imposible de vencer. Donde tenemos todas las de perder como este ejército, todas las de perder. Pero si creemos y dependemos de Dios, podemos obtener la victoria, venceremos. Si hacemos lo que Él nos dice, si seguimos sus planes, seguramente venceremos. Y una pregunta aquí, ¿cuál batalla estás enfrentando? ¿Con tus emociones, con tus pecados, con tu matrimonio, con tus finanzas? ¿Cuál batalla estás enfrentando? Porque la única manera de vencerla es confiando y dependiendo de Dios, es haciendo lo que Él dice y siguiendo su plan. Y recuerda que Jesús está contigo, y si haces lo que Él dice, vas a ganar. Y finalmente, ¿qué es eso que Dios te está pidiendo que derribes? Porque uy, no va, no, uy, acera tampoco, no, qué bueno. Pero ¿qué tal esos efod que tengamos por ahí en la vida? Que esos son más sutiles y más peligrosos, les digo. Leía esta semana en el Salmo, recuerdo, cuando habla de los ídolos que no hablan ni dicen nada. Y yo decía, esos ídolos no son peligrosos. Peligrosos son los que te dicen, vamos para el club, va a la iglesia, ¿cierto? Vea, vamos con estos amigos y eso no importa. Esos son peligrosos. Esos ídolos sí son peligrosos, les digo. Como le pasó a la chica esta semana. ¿Cuáles son esos ídolos o esos efod que el Señor te está pidiendo que derribes? Eso, usted mira, ¿y cómo lo identifico? Si estás adorando algo más que a Dios, es algo que tienes que ver porque tienes que derribarlo. No sé cuál cosa sea. No sé cuál cosa sea. Y seguramente recuerda esto, a otros no les va a gustar. Pero el poder que está en ti y que dice que es más importante hacer lo que agrada a Dios, lo que Él dice, y no agradar a las personas, eso es muy importante. ¿Qué ídolo nuevo estamos fabricando? Nosotros estamos fabricando ídolos todo el tiempo, ¿no? La familia, ¿cierto? Los hijos pueden convertirse en ídolos también. Con buenas, recuerda, son ídolos que fabricamos con buenas intenciones. Déjenme decirles que de esto habrá que trabajar mucho más porque son cosas que, otra vez, uno ídolos no tiene, pero estos ídolos son ahí sutiles, peligrosísimos. Que estamos adorando más eso que al Señor. Pues si así es, te animo a que lo derribes para que puedas ver la victoria en tu vida. El poder está en ti y en mí.
porque el Señor está con nosotros. Oremos un momento. Señor, gracias te damos por tu palabra, preciosa palabra, que nos desafía, que nos habla, que nos enseña, Señor. Gracias por bendecirnos en esta mañana, por dar la oportunidad de recordar a través de la Santa Cena que el valor que tenemos es tan alto que tú tuviste que pagar por cada uno de nosotros, Señor, con la sangre de Jesús. Y eso, Señor, solamente nos deja saber que valemos muchísimo más de lo que nosotros pensamos y más de lo que nos dicen, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que al participar de la cena, Señor, podamos renovar esa verdad de creer, Señor, lo que tú dices de nosotros y creer, Señor, que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Gracias por darnos el poder de tu Espíritu, Señor, en nosotros, por llenarnos como lo hiciste con Gedeón. Y ayudan. Señor, si aquí hay alguien que todavía como Gedeón piensa que no, que él no es o que ella no es, porque no tiene lo que otros tienen, recuérdales que la garantía simplemente es que tú estás con él y con ella, Señor. Y Señor, míranos a cada uno. Seguramente ya no tenemos a los Baales, ni adoramos a las Acera, qué bueno, Señor. Pero ¿cuántos ídolos como ese efod seguimos adorando, Señor? Porque no nos queda tiempo, porque queremos darle prioridad a otras cosas antes que a ti, Señor. Señor, ayúdanos y háblanos, Padre, te pedimos.